Decirle que el día de hoy le tengo una enseñanza que es muy necesaria. Hay temas en la Biblia que son fundamentales. Uno de ellos es el tema de la fe. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado alguna prédica acerca de la fe? ¿Cuántos de ustedes no han tenido alguna clase en educación cristiana acerca de la fe? Y déjeme decirle que cuando usted le pregunta a cualquier persona, aún a personas que no son convertidas, que si tienen fe, la mayoría de la gente dice tener fe. La mayoría, usted pregúntele a alguien, oye, ¿tú tienes fe? Sí. Pero después usted pregúntele, oye, ¿y qué es la fe? Y ahí muchas de las veces, mire, la gente se queda muda, se queda seria. Ahora, lo triste es cuando usted le pregunta a un cristiano que si tiene fe, él dice que sí, y usted le pregunta qué es la fe, y el cristiano no tiene una respuesta. Déjeme decirle que nosotros, los hijos de Dios, debemos de estar muy conscientes y debemos de tener un claro entendimiento de lo que es la fe. Ahora, yo titulé esta enseñanza, para vivir por fe, hay que entender ¿qué es la fe? Para vivir por fe, porque de acuerdo a la Escritura, debemos de vivir por fe, ¿verdad que sí? Entonces, para poder vivir por fe, hay que entender qué es la fe. Déjeme decirle que en una ocasión escuché a una persona que dijo lo siguiente. Dijo, en muchas iglesias se predica mucho y se enseña poco. Cuando yo escuché estas palabras, para mí no hicieron sentido. ¿Cómo que en muchas iglesias se predica mucho y se enseña poco? Déjeme decirle que con el pasar de los años, en mi caminar con el Señor, fui entendiendo estas palabras. Y déjeme decirle que sí, que en muchas iglesias se predica mucho, pero se enseña muy poco. Y en un momento se lo voy a demostrar. Mire, hoy yo le voy a dar una enseñanza acerca de la fe. Y yo sé que muchos de ustedes han escuchado muchos mensajes acerca de la fe, pero le aseguro que el día de hoy usted va a aprender algo nuevo acerca de la fe. A pesar de que usted ya ha escuchado tantos mensajes acerca de la fe. Así es que el día de hoy yo sé que el Señor nos va a enseñar algo nuevo, ¿ok? Así es que en este día vamos a orar y vamos a poner esta enseñanza en las manos de nuestro Dios. Un versículo que está muy interesante, ¿ok? Y lo voy a invitar que vaya conmigo a la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Y déjeme decirle que le voy a mostrar este versículo porque quiero que usted entienda lo siguiente, pero primero vamos a leerlo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Mire lo que dice la Escritura. Vea lo que el apóstol Pablo nos habla en este versículo acerca de la fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Mire la invitación o la recomendación que está haciendo el apóstol Pablo. Examínense a ustedes mismos para saber si ustedes están en la fe. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos, escuche esto, a menos que estéis ¿qué? Reprobados. ¿Cuántos de ustedes en este día podrían hacer un examen de ustedes y darse cuenta si ustedes están aprobados o reprobados en cuanto a la fe? Porque de acuerdo al apóstol Pablo, debemos de examinarnos. Dice, él hace una pregunta, ¿qué acaso no se conocen ustedes a ustedes mismos? Y vean lo que él está diciendo aquí.
que Jesucristo está en vosotros. ¿Cuántos de ustedes tienen a Cristo en su corazón? Todos van a decir que todos. Pero mire lo que dice él. Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces quiere decir que una persona que está reprobada no tiene a Cristo en su corazón. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Vean lo que dice la Escritura. Ahora le voy a enseñar un versículo más. Vaya conmigo, este versículo yo sé que ya todos lo conocen. A la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Y vean lo que nos enseña la Escritura. Yo sé que este versículo ya lo saben muchos de ustedes, ya lo conocen, pero vamos a leerlo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, la primera parte dice, pero sin fe es imposible. ¿Se está dando cuenta de la palabra que está usando el escritor de Hebreos? Sin fe es. No dice él muy difícil. Él no dice sin fe es poco posible. Él está declarando algo con mucha firmeza. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo sé que muchos de ustedes dicen tener fe. Ahora, el día de hoy yo le quiero mostrar a usted lo que es la fe. Y se lo voy a demostrar a través de la Escritura. Le digo, a mí me gusta, hermanos, ir a la Escritura y mostrarles a través de la Escritura acerca de cualquier tema que estoy compartiendo, en este caso de la fe. Yo les voy a mostrar a través de la Escritura lo que es la fe. Pero antes, déjenme darle un comentario que encontré acerca de uno de los hombres más reconocidos en los últimos tiempos dentro del cristianismo. Su nombre es D.L. Moody. Es uno de los hombres más reconocidos dentro del ambiente cristiano. Y él mencionó lo siguiente acerca de la fe. Mire, dice, Moody nos cuenta acerca de su experiencia personal en cuanto a la búsqueda de la fe. Y él dice lo siguiente: oraba yo pidiendo fe y pensaba que algún día la fe caería sobre mí desde el cielo. Ve el comentario que hace esta persona. Oraba yo pidiendo fe y pensaba que algún día la fe caería sobre mí desde el cielo como un rayo. Pero la fe no parecía venir. Un día leí en el capítulo 10 de Romanos, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Antes, escuche esto, antes cerraba mi Biblia y pedía fe. Ahora abro mi Biblia y comienzo a estudiar, y desde entonces mi fe no ha cesado de crecer. ¿Qué le parece eso? Dice Moody, antes cerraba mi Biblia y pedía fe, pero ahora abro mi Biblia, comienzo a estudiar, y desde entonces no ha cesado de crecer mi fe. ¿Le parece interesante estas palabras? Ahora vea lo que sigue diciendo. Por interpretar mal, nuestras experiencias han sido como las de Moody. Esperar que la fe nos viniere desde el cielo o por medio de los hombres.
Por el contrario, debemos de entender que la fe no viene. La fe es producida por la palabra a nuestro espíritu al creer la palabra de Dios, confesarla y practicarla en nuestro diario vivir. Por tanto, la fe no es creer en el vacío o el viento, sino que nuestra creencia está basada y respaldada por el resultado de los hechos históricos profetizados acerca de la persona del Hijo de Dios, Jesucristo, y sus promesas para con los que creen. Este es el comentario de uno de los hombres más destacados en los últimos tiempos dentro del cristianismo. Y déjeme decirle, hermano, que en muchas ocasiones nosotros pensamos o creemos que tenemos fe. Pero si nos examináramos, como decía el apóstol Pablo, ¿cuántos de nosotros tal vez terminaríamos reprobados en cuanto a nuestra fe después de examinarnos? Porque decir tengo fe es muy fácil. Todas las personas pueden decir tengo fe. Pero practicar la fe es algo muy diferente. Y para poder practicarla, primero hay que entenderla. Así es que el día de hoy yo le voy a mostrar qué es la fe, para que usted pueda vivir por fe. Encontré una definición que me gustó mucho acerca de la fe. Dice esta definición que la fe es convicción basada en lo oído. Convicción basada en lo oído, no en lo visto. La fe es convicción basada en lo oído. Por eso dice la palabra que la fe viene por el oír, no por el ver. No se equivoque, la fe no viene por ver, sino por el oír, y por el oír, por la palabra de Dios. Ahora, vamos a ir a uno de los capítulos más interesantes acerca de la fe en la Biblia. Es un capítulo que yo sé que también ya ustedes conocen, pero que hoy nos va a enseñar algo nuevo. Vaya conmigo a la carta a los Hebreos, capítulo 11. ¿Cuántos han estudiado o han leído este capítulo en la Escritura? ¿Verdad? Y algunos de ustedes saben de qué se trata, pero hoy vamos a ver algo. ¿Y cuántos de ustedes tienen una Biblia y tiene un título arriba de ese capítulo? Sí, a ver, díganme a alguien qué dice el título ahí. ¿La fe definida? ¿Ok? ¿Alguien más? ¿La fe? ¿Alguien más? ¿Fe que agrada a Dios? Por fe. Bueno, yo tengo en mi Biblia, dice héroes de la fe. Vea esto, héroes de la fe. Quiere decir que este capítulo está dedicado a aquellas personas que están puestos en la Escritura como un ejemplo a seguir de fe para usted y para mí. Y vamos a hablar de hombres que tuvieron mucha fe y que son un ejemplo hoy en día para usted y para mí. Y a través de estos hombres vamos a aprender lo que es la fe. Porque déjeme decirle que el día de hoy usted no se va a ir de este lugar sin antes entender qué es la fe. ¿Ok? Mire, vamos a empezar a leer. Y vamos a leer nada más del versículo 1 al versículo 8. ¿Ok? Vamos a leerlo primero y en un momento vamos a regresar a estudiarlo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso sería interesante, ¿verdad? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Seguimos leyendo. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Cuando está hablando aquí la palabra antiguos, se está refiriendo a los ancianos o a las personas
que están puestas como un ejemplo de fe. Ok, continuamos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Ve? Cuando usted hable con un ateo, no importa lo que el ateo diga. Nosotros por fe creemos, entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Y no debe de haber ninguna duda en usted de que así fue. ¿Entiende eso? ¿Ok? De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mire qué interesante esto. Parece algo irrazonable esto. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Ok? Seguimos. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Ok, entonces vamos a entender el día de hoy lo que es la fe, para que usted pueda vivir por fe y no por vista. Para que usted pueda vivir por fe y no por razonamiento. Para que usted pueda vivir por fe y no por su intelecto. ¿Entiende eso? El propósito es que usted aprenda a vivir por fe. Porque sin fe, si usted no está viviendo por fe, usted no está agradando a Dios. ¿Entendemos eso? ¿Queda eso claro? Si usted no está viviendo por fe, usted no está agradando a Dios. Y yo sé que esto es algo fuerte de decir, pero la palabra nos lo enseñó. Si usted no está viviendo por fe, no está agradando a Dios. Y por más que se esfuerce de seguir con su estilo de vida dentro del cristianismo, no está agradando a Dios. Y por más que usted se quiera engañar a usted mismo, no está agradando a Dios. Y por más que otra gente le dé por su lado, no está agradando a Dios. Porque déjeme decirle que habrá gente que le va a dar a usted por su lado. Ay, sí, hermano, mira, yo te entiendo, te comprendo. Sí, hermano, yo sé, mira, claro que sí, pero no, tú échale ganas. No, hermano, claro, no. El comentario que le deben dar a usted, hermano, ponte las pilas. Hermano, necesitas aprender a vivir por fe, porque no estás agradando a Dios. Pero ese tipo de comentarios no cualquiera lo va a dar. No cualquiera va a tener el valor de dar un comentario así. ¿Sabía usted eso? Por eso yo quiero que usted entienda lo que la Escritura nos enseña acerca de la fe. Ahora vamos a empezar a entender lo que es vivir por fe. ¿Ok? Número 1. Yo le voy a dar el día de hoy 6 características de la fe que agrada a Dios. 6 características de la fe que agrada a Dios, para que de esa manera usted pueda vivir por fe.
Número 1, la fe te permite encontrar buen testimonio. Vamos al versículo 2 del mismo capítulo 11. Versículo 2. Y vea lo que la fe produce en la vida del creyente. Vea esto, me gustó mucho esto. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por ella alcanzaron buen testimonio. ¿Qué entiende usted por buen testimonio? ¿Hallaron favor delante de Dios? ¿Hallaron gracia delante de Dios? ¿Tenían un buen testimonio delante de Dios? ¿El Señor se agradaba de su estilo de vida? Por ella, dice, alcanzaron buen testimonio Enoc, Noé, Abraham, Abel, todos los personajes que acabamos de leer o que acabamos de mencionar. Ahora, si en este momento yo le preguntara a usted si usted cree tener buen testimonio delante de Dios por su fe, ¿qué me diría usted? ¿O cuál sería su respuesta? ¿Cree usted tener buen testimonio en este momento delante de Dios por la fe en la que está viviendo? Porque es una pregunta muy lógica. Si sin fe es imposible agradar a Dios, también vivir por fe trae al creyente buen testimonio, no delante de la gente, delante de los hombres, sino delante de Dios. Por eso yo le he dicho, hermano, no importa lo que la gente diga, no importa lo que la gente haga, si usted está caminando en obediencia a Dios y usted está agradando a Dios, que la gente hable y diga lo que quiera decir, usted será bendecido en todo momento. Porque su bendición no depende de la gente. Su bendición no depende del pastor ni de los líderes. Su bendición depende de Dios. Y si usted ha encontrado buen testimonio delante de Dios, no tenga la menor duda de que usted va a ser bendecido. Ahora déjeme le empiezo a explicar lo que es la fe que agrada a Dios. Número 2. Vamos al versículo 3. Y en un momento le voy a decir cuál es este siguiente punto. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Ok? Punto número 2. La fe te permite entender. Hay una palabra clave en este versículo y es la palabra entender. Por la fe entendemos. ¿Nunca se ha topado usted con alguna persona que le cuestiona todo acerca de la creación? ¿Nunca ha hablado con una persona así? ¿Y saben por qué ellos cuestionan? Porque no entienden. Pero la fe te permite entender, para que de esa manera tú puedas vivir confiado, para que de esa manera tú puedas estar seguro de que estás siguiendo el camino correcto. La fe te permite entender. Déjeme decirle que las personas cuestionan que ¿quién hizo a Dios? ¿Nunca le han hecho esa pregunta? ¿Y quién hizo a Dios? ¿Y a poco Dios nomás dijo y aparecieron todas las cosas? Pues yo no creo que de la nada haya surgido todo. Porque no entienden. Pero su fe le ha permitido a usted entender que a pesar de lo que diga la razón, a pesar de lo que diga la ciencia, a pesar de lo que digan los libros, los científicos, las cosas son así.
Y gracias a Dios porque usted y yo lo podemos entender. Entonces déjeme decirle que para vivir por fe, usted tiene que entender. ¿Y a quién tiene que entender? A la palabra de Dios. Cuando la palabra dice algo, si usted está viviendo por fe, usted tiene que entender. Cuando la palabra te invita a algo, si usted está viviendo por fe, usted tiene que entender. Lo contrario a entender es cuestionar. Lo contrario a entender es renegar. Lo contrario a entender es hacer lo opuesto a lo que la palabra te está indicando. Entonces, para poder vivir por fe, hermano, hermana, usted tiene que aprender a entender. La fe te permite entender para de esa manera poder obedecer. Si usted no entiende, no puede obedecer. ¿Verdad que no? ¿Cuántas personas ustedes conocen que no entienden la escritura y la obedecen? ¿Cuántas personas conocen así? Ninguna. Déjeme decirle que para poder obedecer a la escritura hay que entenderla. Entonces, punto número 2. Para vivir por fe, la fe te permite entender. Número 3. Este punto está muy, muy interesante. Vamos a ir al versículo 4. Mira esto. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Punto número 3. La fe produce pasión para ofrecer más excelente sacrificio. La fe produce pasión para ofrecer más excelente sacrificio. Ve la primera parte de este versículo. Por la fe, ¿por qué? Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ahora, cuando está hablando de sacrificio, ¿a qué se refiere la escritura? A ofrenda. Por la fe, Abel ofreció una mejor, una más excelente ofrenda a Dios que Caín. Ahora, cuando yo estoy hablando de ofrenda, hermano, no me estoy refiriendo solamente a dinero. Usted cambia esa mentalidad de que todo lo que se relaciona con ofrenda tiene que estar relacionado con dinero. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes vienen a este lugar sabiendo que la escritura dice que nosotros debemos de ofrecer sacrificio de alabanza a nuestro Dios? Ahí no está hablando de dinero. Dice que nosotros debemos de ofrecer sacrificio de alabanza. Y aquellos que están viviendo por fe van a ofrecer un mejor sacrificio de alabanza a Dios que las personas que no lo están haciendo. Déjeme decirle que la persona que entiende que hay que venir a este lugar a alabar y adorar al Todopoderoso, ofrecerán un mejor sacrificio de alabanza que los demás. ¿Nunca se ha dado cuenta de que en la congregación no todos alaban de la misma manera? ¿Nunca se ha dado cuenta de eso? Sí. ¿Usted ha visto a personas que brincan? ¿Y qué piensa usted de ellas? Qué ridículo. Ay, mira este hermano, híjole, me molesta cómo brinca. ¿Sí? Yo sé que a muchos les provoca eso. Pero ¿usted qué sabe de su hermano? ¿Usted qué sabe de dónde lo sacó el Señor? ¿De dónde lo libró? ¿De dónde lo rescató?
¿Cómo sabe usted que Él tiene en su corazón un sentir más excelente que el de usted para alabar a Dios? ¿Por qué usted critica cuando debería de estar haciendo lo mismo? Ah, no, pero nosotros criticamos y nosotros así. Muy apenas. ¿Nunca han visto cómo aplauden? ¿En dónde? Dicen que les... ¿Así? Bueno, algunos aplauden así. Cuando usted está alabando al Señor, ¿cómo cree que debe ser su palmear de manos? Oh. Casi ni topan las manos, ¿verdad? Nomás es el movimiento. Pero déjeme decirle, por fe, por la fe, usted va a ofrecer más excelente o menos excelente sacrificio, dependiendo de su fe. Dependiendo de su fe. Otro sacrificio que ofrecemos a Dios es nuestro congregarnos. Y algunas personas, por la fe que hay en ellos, se sienten comprometidos de estar aquí. No porque yo se los digo, sino porque entienden que a quien vienen a alabar y adorar no es a mí, es a Dios. Y eso los hace sentirse comprometidos y ofrecen más excelente sacrificio que otras personas. Hay otras personas que les da lo mismo venir o no venir. Pero si usted está viviendo por fe, usted tiene que aprender a ofrecer más excelente sacrificio en todo lo que hace, aún en sus ofrendas financieras. Aún en sus ofrendas financieras, en todas las áreas. Esto aplica a todas las áreas. Cuando usted viene a depositar sus diezmos, sus ofrendas, ¿cómo los deposita? ¿Con alegría? ¿Cuántos de ustedes llega el cheque y dicen, Señor, esto es para ti? Señor, esto te pertenece. Y déjeme decirle que cuando usted ofrece a Dios excelencia, Dios le va a dar a usted más que excelencia. Porque dice la Escritura que no podemos ganarle a Dios. Él tiene más cosas que darnos que nosotros que pedirle, dice la Escritura. Pero hermano, si usted está viviendo por fe, por eso decía hace un momento la Escritura, cuidado que no vayas a ser encontrados reprobados, creyendo estar aprobados. Eso es algo que yo quiero que usted entienda el día de hoy. Cuidado en no estar reprobado creyendo que usted está aprobado. Porque yo le estoy demostrando como en la Escritura lo que es vivir por fe. Y por eso estos hombres están puestos como héroes, como ejemplos de fe para todos nosotros. Entonces, la Escritura, la fe, le va a permitir a usted ofrecer más excelente sacrificio que otros. Y no se deje, si usted ve que el hermano aplaude, usted aplauda más fuerte. Eso es bueno, no piense que eso es malo. Ah, Señor, este hermano cree que te ama más que yo, pues le voy a demostrar que yo te amo más que él. ¿Por qué no somos motivados a eso? ¿Por qué no somos motivados, dice la Escritura, al amor y a las buenas obras? Señor, si ese hermano brinca, pues yo también, Señor. Y que si ese hermano hace esto, Señor, yo lo hago con más excelencia para ti. Pero no pensamos así. Normalmente pensamos todo lo contrario. Entonces usted está viviendo por fe. Debe de ofrecer. Ahora, mire esto. Por lo cual, por esta ofrenda con excelencia, por lo cual alcanzó testimonio. ¿De qué? De que era justo. Dando Dios testimonio. ¿Quién daba testimonio de las ofrendas de Abel? Dios. Déjeme decirle que Dios está al tanto de su sacrificio y de sus ofrendas. Él mismo daba testimonio de las ofrendas de Abel. Y muerto Abel, aún habla por ellas.
¿No le gustaría que el Señor hiciera lo mismo con usted? Que el Señor hablara de sus ofrendas. Y aún el día que usted ya no existiera, que el Señor siguiera recordando ese sacrificio, ese más excelente sacrificio, y que a través de eso sus hijos fueran bendecidos. Porque déjeme decirle que el Señor no olvida. El Señor no olvida. ¿Ok? Y déjeme decirle que yo creo que en un futuro mis hijos van a ser bendecidos por mi caminar con el Señor. Yo lo creo porque la palabra lo establece. Entonces, hermano, entienda esto. Aprenda lo que es vivir por fe. Número 1, dijimos que la fe nos permitía entender. Y número 3, la fe produce pasión. Hermano, hay que tener pasión por Dios. Todo lo que usted haga para Dios, hágalo con pasión. Si usted aplaude, aplauda con pasión. Si usted canta, cante con pasión. Si usted trae sus ofrendas, hágalo con pasión. Si usted viene al templo, hágalo con pasión. Ofrezca a Dios excelente sacrificio en todo lo que usted haga. Número 4. Vamos a ir al versículo 5. Mira este versículo. Vamos a hablar ahora de Enoc. Uno de los hombres que la Biblia enseña que no conocieron la muerte hasta el día de hoy. Ok, viene un tiempo para ellos, pero hasta el día de hoy. Vea lo que dice. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber caminado por fe. Es lo mismo, ¿verdad? Tuvo testimonio de haber caminado por fe, porque la fe agrada a Dios. ¿Verdad que sí? Dije lo mismo, solamente que en otras palabras. Ahora, ¿sabe usted que el cuerpo de Moisés tampoco lo pudieron encontrar? ¿Sabía usted eso? Y lo han buscado y no lo han encontrado. Ahora déjeme decirle algo, hermano. Algo que quiero que usted entienda de este punto. Cuando usted vive por fe y su fe agrada a Dios, hermano, usted va a recibir cosas sobrenaturales que muchos otros no van a recibir. Porque este acto fue un acto sobrenatural. Miren, Enoc fue traspuesto, fue llevado por Dios para no ver la muerte. Solamente hay otro personaje en la Biblia del cual se dice que el Señor le llevó de la misma manera, y ese es Elías. Déjeme decirle que si usted está caminando por fe, su fe le va a permitir ver cosas sobrenaturales que muchos otros no van a ver. Eso es la fe que agrada a Dios. Una fe que es testiga del poder sobrenatural de Dios en su vida. Si usted está caminando por fe, hermano, tiene que ver cosas sobrenaturales de parte de Dios en su caminar con Él. Si usted no ve cosas sobrenaturales, entonces hoy le doy el mismo consejo de Pablo: examínese. Examine su fe. Examine si usted está entendiendo. Examine, hermano, si usted está ofreciendo mejor o más excelente sacrificio. Examine si usted está viendo cosas sobrenaturales de parte de Dios. Pero, ¿por qué logró Enoc esto? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero con fe o por fe vamos a agradar a Dios.
Y vamos a ver cosas que muchos no van a alcanzar a ver en su caminar con el Señor. Por eso el ejemplo anterior daba el ejemplo de Abel y Caín. Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Y déjeme decirle que en nuestro caminar con el Señor, hermanos, nosotros vamos a ofrecer mayor excelencia a Dios que otros, y algunos otros van a ofrecer mayor excelencia a Dios que nosotros. Pero aquí de lo que se trata es de que usted entienda, hermano, para que pueda poner en práctica y pueda caminar o vivir por fe. Recuerde que la fe, hermano, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora hay dos puntos más que le quiero compartir. Número 5. Vamos al capítulo 7, versículo 7, perdón. Capítulo 11, versículo 7. Vamos a hablar ahora de Noé. Y vea lo que nos enseña aquí la Escritura. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Punto número 5. La fe produce temor para alcanzar salvación. La fe produce temor para alcanzar salvación. Dice la Escritura que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿Qué era lo que no se había visto para ese entonces? La lluvia. En aquel tiempo no llovía sobre la tierra. De acuerdo a la Escritura, subía un vapor de la tierra y eso regaba las plantas. La gente no conocía la lluvia. Pero vea lo que dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios. Hermanos, nosotros constantemente estamos siendo advertidos por Dios. Constantemente estamos siendo recordados que Jesús viene nuevamente. Constantemente estamos siendo recordados que la ira de Dios viene sobre este mundo. Constantemente estamos siendo recordados de esto. Pero déjame decirle lo siguiente: cuando Noé fue advertido, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Cuando dice la Escritura que con temor, quiere decir que Noé fue obediente. Creyó a la palabra que estaba recibiendo de parte de Dios. Entendió lo que el Señor le estaba hablando. Ahora déjeme decirle que para usted y para mí es un poco más fácil el día de hoy, porque usted tiene una Biblia. Noé no tenía una Biblia. Hoy Noé, Abraham, todos estos personajes, nosotros los conocemos y son un ejemplo de fe. En aquel tiempo no era así. Pero vea lo que dice: y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Me impacta que Noé, hermano, fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían y obedeció. ¿Cuántos de ustedes saben que Jesús viene nuevamente? ¿Y cuántos realmente, hermanos, tienen el temor para caminar en obediencia delante de Dios? ¿Cuántos de ustedes realmente están caminando por fe delante de Dios porque saben que ese tiempo viene? Muchos hemos escuchado hoy por todos lados que se acaba el mundo, que se acaba el mundo, que se acaba el mundo. Y muchos siguen siendo infieles a Dios. Muchos siguen siendo indiferentes a Dios. Pero pregúnteles: oye, ¿tú no tienes temor de que el mundo se acabe? Sí, hermano, sí tengo temor. No te miro en la iglesia. ¿Tendrás realmente temor? Sí, hermano, sí tengo temor. Oye, pero ¿y tu caminar con el Señor? No leo la Biblia, no oro, no me congrego. ¿Dónde está el temor? Yo no entiendo dónde está el temor ahí.
Si usted lo entiende, explíquemelo, porque yo no lo entiendo. Entonces, hermanos, Noé con temor preparó el arca en que su casa, no solamente él, su casa se salvase. Déjame decirle algo, hermano, si no nos vamos a salvar nosotros, mucho menos nuestra casa, ¿verdad? Si no nos vamos a salvar nosotros, mucho menos nuestra casa. Porque no estamos, hermanos, viviendo por fe. Estamos escuchando las advertencias de parte de Dios, la instrucción, la dirección de parte de Dios, y no obedecemos. No hacemos caso. Constantemente estamos cuestionando a Dios, constantemente estamos reprochándole a Dios, estamos dudando de si será cierto o no. Pero déjeme decirle que no estamos viviendo por fe, ni estamos poniendo atención a la advertencia que Dios nos está haciendo. No quiere ser usted como la gente del diluvio que hasta que vieron que empezó a llover se querían subir al arca. Y muchos van a ser así, hasta que no miren la venida del Señor o el rapto, entonces van a creer. Pero déjeme decirle que tenga cuidado de que usted se encuentre en esa situación, porque no será una situación fácil para usted. Una cosa más y terminamos. Versículo 8. Vamos a hablar ahora de la persona que se conoce como el padre de la fe, Abraham. Vea esto. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Fue llamado, ¿y cuál fue la reacción de Abraham? Salió al lugar que había de recibir como herencia. Pero esto es lo interesante, y salió sin saber a dónde iba. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Déjeme decirle, hermano, que cuando el Señor habla su vida, no todo el tiempo el Señor le tiene que mostrar a usted todas las cosas. No todo el tiempo usted tiene que ver para poder creer y obedecer. Porque cuando Jesús resucitó, hubo un discípulo que no creía y que se atrevió a decir: hasta que yo no meta mis dedos en sus manos y en su costado, no voy a creer. Y Jesús le dice: mira, Tomasito, ven para acá y mete tu mano aquí y mete tu mano aquí, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Cómo llamó Jesús a Tomás? Incrédulo. Una persona que duda, una persona que no cree, una persona que quiere ver para poder creer. Déjeme decirle que eso no es caminar por fe, hermano. Abraham salió hacia donde el Señor le dijo y no sabía dónde iba. Solamente le dijo: sal de tu parentela y vete al lugar que yo te voy a mostrar. Déjeme decirle, punto número 6, la fe te permite obedecer a pesar de que no puedas ver. La fe te permite obedecer a pesar de que no puedas ver. Déjeme decirle, hermano, que no necesitamos ver para obedecer. ¿Qué dirección te ha dado el Señor? Y tal vez tú has estado luchando en esa área porque quieres que el Señor te muestre algo para poder entonces tomar una acción. ¿Cuál es la situación en la que te encuentras que constantemente, hermano, está haciéndote caer en duda? Tal vez Dios está hablando algo a tu vida y tú sigues luchando, tú te sigues resistiendo, sabiendo que lo único que tienes que hacer es obedecer.
No hay otra cosa que tú tengas que hacer más que obedecer. Porque la fe no necesita de ver para poder creer. La fe simplemente obedece. Señor, tú dices que vaya, voy. Señor, tú dices que me detenga, me detengo. Señor, tú dices que sirva, sirvo. Señor, tú dices que necesito congregarme, me congrego. Señor, tú me has estado hablando y me has estado diciendo que estoy fallando en esto, necesito corregirlo. Eso es fe. Eso es fe. No el resistirte, no el estar constantemente cuestionando que si tal vez será tu mente la que te está guiando a eso. Déjeme decirle, hermano, por eso hoy en día yo quiero que usted entienda qué es vivir por fe. ¿Cuáles son las características de una fe que agrada a Dios? Porque de acuerdo a Pablo, debemos de examinarnos. No crea, hermano, que solamente porque usted dice ser cristiano, usted está viviendo por fe. Porque no es así en muchas de las ocasiones. Y déjeme decirle que para mí es difícil decirle esto, pero se lo tengo que decir. Déjeme decirle que dejamos que se pasen los días, hermanos, y nosotros seguimos siendo igual. Seguimos siendo indiferentes. Seguimos ignorando lo que es la fe que agrada a Dios. Y déjeme decirle, hermano, que tal vez ya es tiempo de que usted recapacite. Yo creo que por alguna razón el Señor está hablando esta enseñanza el día de hoy. Ve estos ejemplos. Si usted cree tener buen testimonio delante de Dios, si su fe le permite entender, si su fe está produciendo en usted una pasión para ofrecer a Dios un más excelente sacrificio, si usted está viendo cosas sobrenaturales en su vida, si la fe ha producido en usted temor para alcanzar salvación, y si su fe le permite obedecer aún sin ver, entonces usted está viviendo una fe que agrada a Dios. Pero si no, examínese, hermano, examínese y tenga cuidado de no ser encontrado o encontrada reprobada o reprobado delante de Dios. Porque déjeme decirle que usted necesita ser honesto con usted. Y ese día es un buen día para que usted diga: Señor, si yo soy honesto conmigo, creo que ahí la llevo. O tal vez: Señor, si en este día yo soy honesto conmigo, tengo que reconocer que te estoy fallando, que no estoy viviendo una fe que te agrada. Pero decimos somos cristianos. ¿Cuántos de ustedes saben que el decir que son cristianos los va a salvar? ¿Será el título de cristiano lo que te va a salvar? ¿Será el título de cristiano lo que te va a salvar? ¿Que yo diga soy cristiano? Déjeme decirle que así sería muy fácil. Déjeme decirle que si fuera así, usted no tuviera un pastor hoy aquí. Yo estuviera ahí, mire, en su lugar, sentadito, tranquilito, cómodo, sin broncas, sin compromisos, sin nada, mire. Déjeme decirle que yo también quisiera no tener que tener compromisos. Yo también quisiera estar ahí sentadito, mire, tranquilo, y que me enseñaran. Yo quisiera también quedarme en la casa, levantarme y a ver, ¿a dónde iremos ahora, vieja? ¿A la pulga o a la iglesia? Pues fíjate, hoy va a tocar un grupo que me gusta ahí en la pulga. Vámonos para allá, viejo. A mí también me gustaría eso, hermana. Iré ahora a la iglesia. No, hombre, señor, es que anoche me desvelé. Fui a un party, o fui a un club, y salí hasta las 3 de la mañana, señor. ¿Tú entiendes? A mí también me gustaría hacer eso.
Pero déjeme decirle, hermano, que no estamos jugando al cristianismo. Al menos yo no. No sé usted. Yo no estoy jugando a ser cristiano. Y es algo que usted tiene que entender. Su salvación está en sus manos, no en mis manos. Su salvación está en sus manos, no en las manos de Dios. El Señor ya le puso la salvación delante de usted. Y ahora es cuestión de si usted la toma o la deja. Así es que en este día, hermano, es un buen día para que usted se examine y dése cuenta si delante de Dios